¿Ustedes han sentido esa sensación de que se les va la sangre a los pies y el corazón se les sube a la garganta en su propia casa? Porque te lo juro que yo antes decía que los gatos veían cosas que se quedaban viendo a la nada, y me daba muchísima risa. Yo era la típica que decía, ¡ay, este loco ya vio una mosca imaginaria! Hasta que me tocó ver a mi propio gato al borde de un infarto, viendo hacia la puerta de mi cuarto, y darme cuenta de que la mosca imaginaria, en realidad, era algo que estaba tocando a mi puerta. Pero a ver, me regreso un poquito para que me entiendan el nivel de trauma que manejo, y por qué ahora duermo con la luz prendida y un rosario en la mano, aunque ni religiosa soy. Yo me llamo Lily, y soy de esas mujeres que dicen ser las más valientes del mundo entero. De las que se avientan los maratones de películas de terror a las 3 de la mañana, y según yo, ni me inmuto. Ay, ajá, yo la más valiente, la que le grita a la pantalla que no abran la puerta, hasta que le toca a una estar en esa situación. Bueno, la cosa es que esa noche en particular, mi casa estaba llena, y el ambiente era pura fiesta familiar. Mi hermana la mayor, había venido de visita a quedarse unos días con nosotros, y mi hermano también andaba por ahí en la casa. Ya saben cómo es cuando se junta la familia después de un tiempo de no verse, todo es risa, todo es chisme, y obviamente todo gira alrededor de la comida. Habíamos estado tragando como si se fuera a acabar el mundo. Que si los taquitos en la cena, que si la salsita, que si el pan dulce con cafecito para el frío, de todo nos metimos. Cuando por fin se hizo noche y ya no cabía ni un alfiler en nuestros estómagos, dijimos, pues ¿qué hacemos? Ya no hay chisme que contar, hay que ponernos a ver películas. Nos armamos con unos tazones gigantescos de palomitas, unos refrescos, y nos fuimos todos en bola a mi cuarto. Nos acomodamos en mi cama como vil sardinas en lata, peleándonos por las cobijas, porque estaba haciendo un frío de esos que te calan hasta los huesos. Pusimos una película, y yo la verdad muy valiente y todo, presumiendo que aguantaba toda la noche despierta, pero apenas mi cabeza tocó la almohada y sentí lo calientito de las cobijas, me desconecté del mundo. Soy de esas personas que te dicen, no le cambies, sí la estoy viendo, pero ya tienen los ojos cerrados, la boca abierta, y están babeando la almohada. Y pues exactamente eso me pasó. Me quedé completamente profunda, en el quinto sueño, soñando con los taquitos que me había cenado, sin deberla ni temerla, hasta que, de la maldita nada, siento que me zarandean, pero no fue un movimiento suavecito, de esos de, hermanita preciosa, ya despierta que te vas a lastimar el cuello. No señor, fue un jalón desesperado, violento, como si estuviera temblando, y me quisieran sacar de los escombros. Abro los ojos de golpe, toda desorientada, con la lagaña a todo lo que da, el cabello en la cara, esperando que me dijeran que ya era de día, que me había quedado dormida para el trabajo, o que la casa se estaba incendiando. Y lo primero que veo en la oscuridad de la madrugada, apenas iluminada por la luz de la calle que se colaba por la ventana, es la cara de mi hermana. Te juro por lo más sagrado que nunca en mis 20 años de vida la había visto así. Tenía los ojos pelados, blancos, gigantescos, a punto de salirse de sus órbitas, y estaba pálida, pero no pálida de que se le bajó el azúcar, pálida del color de una hoja de papel, pálida de muerto. Volteo a ver a mi hermano, que estaba del otro lado de la cama, y el güey estaba igual o peor. El que siempre se hace el muy machito, el que no le tiene miedo a nada, estaba completamente tieso, abrazando una almohada, y te juro que ni siquiera parecía que estuviera respirando, estaba pasmado. Yo iba a hablar, yo en mi papel de, ¿qué onda? ¿Qué les pasa par de locos? ¿Por qué me despiertan así a estas horas de la madrugada? Iba a soltar mi mejor reclamo. Pero antes de que yo pudiera soltar siquiera media sílaba, antes de que el sonido saliera de mi garganta, mi hermana se me avienta y me planta la mano en la boca, y no me tapó la boca así nomás con delicadeza, me apretó tan fuerte que casi me suma los dientes contra los labios. Me miró a los ojos, con una desesperación que me transmitió todo su pánico en un segundo, y me hizo un sonido de shh, pero un chistido largo, tembloroso, que me heló la sangre por completo. Ahí sí, se me reinició la vida, ya me desperté por completo. El sueño, el cansancio y las palomitas se me bajaron hasta los talones. Pausa rápida, si ustedes también tienen gatos o perros, denle un like, comenten su historia aquí abajo. De paso, suscríbanse al canal. Ahora sí, agárrense porque viene lo peor, les sigo contando la historia de Lily. Ahora, les tengo que dar un contexto súper importante de mi casa para que entiendan por qué estábamos tan asustados y por qué la situación era tan, pero tan rara y aterradora. Para este punto, eran como las 2 de la mañana, un poquito más, un poquito menos. En mi casa, mi papá tiene una maña, una costumbre de toda la maldita vida que ya no sabemos de memoria. A él siempre, pero siempre, le da hambre en la madrugada. Se levanta de su cuarto, en pijama, arrastrando las pantuflas, y baja las escaleras hacia la cocina a comerse unas galletas con su respectivo vaso de leche. Es como un relojito suizo, nunca falla. Y siempre que baja, nuestros gatos, que son unos gordos convenencieros de primera, lo escuchan desde donde estén, y bajan corriendo con él, porque saben que les toca un pedacito de pan o algo. Entonces, en mi casa, es lo más normal del mundo escuchar ruiditos a esas horas.
Si escuchas pasos o cosas moviéndose a las 2 de la mañana, tu cerebro automáticamente dice, ah, es mi papá y los gatos, y te vuelves a dormir tan tranquila. Pero esa noche todo estaba mal, porque los gatos no habían bajado con mi papá. Los gatos estaban ahí, metidos en mi cuarto, con nosotros en la cama, y cuando mi hermana me tapó la boca y me hizo la seña de que me callara por el amor de Dios, no me señaló hacia la ventana, ni hacia la televisión. Con su otra mano, temblando como gelatina, me señaló hacia la esquina de los pies de mi cama. Volteo la cabeza poquito a poquito, porque ya sentía que los músculos del cuello los tenía de madera, como si me pesara la cabeza 100 kilos, y veo a uno de mis gatos. Y miren, yo amo a mis animales, los conozco mejor que a mí misma, sé cuándo tienen hambre, cuándo quieren jugar, cuándo andan de chiflados cazando moscas, pero lo que yo estaba viendo en ese rincón, eso no era normal. Mi gato estaba hecho bolita, pero no una bolita tierna para dormir, estaba rígido, petrificado, tenía las orejas completamente aplanadas, pegadas hacia atrás contra su cabeza, la cola la tenía inflada, erizada como si fuera un cepillo para limpiar biberones, y estaba temblando. Te lo juro por mi vida, el pobre animal estaba temblando y vibrando como si lo hubieran metido a una tina con hielos. Y lo peor no era cómo se veía, lo peor de todo era el sonido que estaba haciendo. No era un maullido normal, no era un ronroneo de esos que hacen cuando están enojados, era un quejido. Un gemido súper agudo, bajito, constante, como si estuviera llorando de terror puro, como si estuviera viendo al mismísimo diablo en persona y estuviera suplicando por su vida. Yo jamás en la vida había escuchado a un animal hacer un sonido tan lleno de desesperación, y sus ojos, Dios mío, sus ojos, no nos estaba viendo a nosotros buscando ayuda, su cabeza estaba apuntando hacia adelante, clavado, con una mirada fija, psicópata, sin parpadear ni un solo segundo, viendo directo hacia la puerta de mi cuarto. Para que se imaginen la escena y por qué esto me dio casi un paro cardíaco masivo ahí mismo en la cama, les tengo que explicar cómo está la distribución de mi cuarto. Tú abres la puerta principal de mi recámara y no entras luego a donde está la cama, no, hay un pasillo enorme y largo. De un lado de ese pasillo, hay un closet gigantesco de pared a pared, de esos que hacen crujidos horribles en la noche, y hasta el fondo de ese pasillo, doblando hacia la izquierda, recién ahí está el espacio principal y la cama donde estábamos acostados nosotros tres. O sea que desde la cama, tienes una vista directa y profunda por todo ese pasillo oscuro, hasta la puerta que da al resto de la casa, y el gato estaba viendo, hipnotizado, hacia esa maldita puerta al final del pasillo. Yo, en mi mente de negación absoluta, tratando de ser la mujer racional, la hermana valiente que según yo soy, pensaba a 1000 por hora. Me decía a mí misma en mi cabeza, cálmate Lily, seguramente vio una cucaracha voladora gigante, o un ratón que se metió de la calle, o es mi papá que viene de regreso de comerse sus galletas y se paró ahí afuera de broma. Yo quería convencerme de que había una explicación lógica, de que mis hermanos estaban exagerando, y de que el gato solo estaba siendo un gato raro. Pero en el preciso momento en que pensé eso, en el segundo en que mi cerebro intentó calmarme, el sonido empezó. No fueron pasos de pantuflas, no fue el sonido de un vaso de leche chocando contra la mesa, fue un golpe, pero no un toquido normal de nudillos de alguien que quiere entrar, fue un golpe seco, pesado, como si alguien estuviera golpeando la madera de mi puerta con la palma de la mano abierta, o peor, con la cabeza. Un sonido hueco que retumbó por todo el pasillo de mi cuarto, y nos hizo dar un brinco a los tres en la cama al mismo tiempo. Y luego otro golpe, exactamente igual de seco, y otro. Era un golpe repetitivo, lento, rítmico, pum, 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 con una pausa espantosa entre cada golpe, una pausa donde el único sonido era el gemido de mi gato, y la respiración cortada de mi hermana al lado de mi oreja. Ahí me di cuenta, con una claridad que me dio náuseas, de que mi papá jamás en la vida tocaría así la puerta a las 2 de la mañana, quien fuera, o lo que fuera que estuviera allá afuera, del otro lado de la madera, no era de mi familia, y estaba exigiendo entrar. Me quité la mano de mi hermana de la boca, tragué saliva que me supo a lija, y supe que alguien tenía que levantarse de esa cama. Nos quedamos los tres completamente congelados, respirando tan quedito que yo sentía que me iba a asfixiar con mi propio aire. El gato seguía con ese gemido horrible, agudo, como si le estuvieran arrancando el alma, y los golpes en la puerta no paraban, pum, pum, pum. Parecía que lo estaban haciendo a propósito para volvernos locos, despacito, tomándose todo su maldito tiempo, como sabiendo el terror que nos estaban provocando. Volteo a ver a mi hermano, con la esperanza de que el único hombre de la habitación sacara el pecho y dijera, yo voy, yo protejo a mis hermanas, quítense, ay por favor. El muy inútil estaba hecho bolita, abrazando mi almohada de florecitas como si fuera su escudo mágico contra entidades demoníacas y asaltantes interdimensionales. Le di una patada por debajo de las cobijas, así como para decirle, muévete, haz algo por amor de Dios, pero el güey nomás cerró los ojos más fuerte, apretó la mandíbula y negó con la cabeza, temblando. Si en ese momento nos hubiera tocado correr por nuestras vidas, les juro por Dios que a mi hermano me lo dejaba ahí como ofrenda, por cobarde,
Ahí supe que eso de que los hombres son los protectores es un mito. Este estaba a 2 segundos de ponerse a llorar. Yo sabía que alguien tenía que asomarse. Mi hermana mayor y yo nos echamos esa mirada telepática que solo las hermanas entienden, esa de, nos está llevando la fregada pero no nos podemos quedar aquí acostadas esperando a que esa cosa tumbe la puerta y nos coma. Con un esfuerzo sobrehumano, porque les juro que sentía las piernas como 2 espaguetis sobrecocidos, y las manos me sudaban frío, me fui arrastrando despacito hacia el borde de la cama, cuidando de no hacer ni el más mínimo ruido con las sábanas. Me sentía en una película de agentes secretos, pero versión región 4, y en pijama de ositos. Saqué la cabeza poquito a poquito por el borde de las cobijas, para tener línea de visión directa por todo ese pasillo largo que les conté, el que lleva desde mi cama hasta la puerta. Mi corazón latía tan fuerte y tan rápido, que yo estaba segura de que la cosa que estaba allá afuera, lo podía escuchar. Pum pum pum, hacía mi pecho, haciendo un eco espantoso con el pum 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 de la puerta. Cuando por fin logro enfocar la vista en la oscuridad, me doy cuenta de la primera cosa que estaba completamente mal en esa imagen, algo que no cuadraba para nada. La luz de afuera de mi cuarto, la del pasillo principal de la casa, estaba prendida. A ver, para que entiendan, en mi casa somos de los que apagamos hasta el foquito del microondas para ahorrar luz. Mi mamá nos tiene bien amenazados con el recibo a fin de mes. Nadie en su sano juicio, y mucho menos mi papá, deja la luz de ese pasillo prendida a las 2 o 3 de la mañana. Si él hubiera bajado a la cocina, prende la luz de la escalera de abajo, no la de nuestro piso. Esa luz brillante y amarillenta se colaba por la rendija de abajo de mi puerta, creando una línea iluminada que cortaba la oscuridad en el piso de mi cuarto. Y ahí fue cuando casi me hago del baño del terror, se los juro por mi vida. Por esa rendija de la puerta, proyectada por esa luz prendida que venía de afuera, se veía una sombra. Pero no era la sombra de unos pies normales, no era la sombra de las pantuflas de mi papá parado ahí esperando a que le abriéramos, era una sombra inmensa. Una mancha negra, densa, que se filtraba por debajo de la puerta y se alargaba por el piso de madera de mi pasillo, como si tuviera vida propia, como si fuera una mancha de aceite negro derramándose. Yo me tallé los ojos con desesperación pensando, Lily, ya estás alucinando, es el cansancio, son los 20 tacos al pastor que te tragaste, que te cayeron pesados, y te están haciendo ver visiones. Trataba de engañarme a mí misma con cualquier excusa barata, pero no. Abro los ojos bien grandes, casi sin parpadear, y la sombra seguía ahí, y lo peor, lo que me hizo sentir que la sangre se me congelaba en las venas, es que no estaba quieta. Se movía, pero no de un lado a otro, como si alguien estuviera caminando o balanceándose, se movía como si estuviera respirando, como si la masa que estaba proyectando esa sombra se estuviera inflando y desinflando. Y era tan grande, tan absurdamente grande y alargada, que la punta de esa oscuridad llegaba hasta la mitad del pasillo, casi tocando la madera del closet enorme que está a la izquierda. Imagínense el tamaño de la cosa que tenía que estar parada del otro lado de mi puerta para proyectar una sombra de más de 2 metros por debajo de una simple rendija. El gato, al ver que la punta de esa sombra se acercaba al closet, soltó un maullido que sonó casi como un grito humano, y se echó para atrás torpemente, pegándose contra la pared de mi cuarto, arañando el tapiz, ya sin saber dónde meterse de la desesperación. Yo sentí que el estómago se me revolvía por completo, me dieron unas náuseas espantosas. Era ese miedo profundo, primitivo, el miedo que sientes cuando tu cuerpo y tus instintos te están gritando a todo pulmón que estás frente a un depredador letal y que no tienes ninguna maldita escapatoria. La temperatura del cuarto se sentía como si hubiera bajado 15 grados de golpe, mi respiración salía como un vapor blanco. Mi hermana mayor, que siempre ha sido la más aventada de la familia, la que nos resolvía la vida y nos defendía de los bravucones desde que éramos chiquitas, yo creo que se hartó de la situación o el instinto de protección le ganó al pánico paralizante. Se quitó las cobijas de encima de un jalón seco, sin importarle hacer ruido. Yo, en mi desesperación absoluta, estiré la mano desde mi lado de la cama, y le agarré el brazo con todas las fuerzas que me quedaban, encajándole las uñas en la piel, y le dije con un hilo de voz, con la voz más temblorosa, rasposa y patética que me haya salido en toda mi existencia, no vayas, te lo suplico, por favor no vayas, hay alguien ahí afuera, no salgas. Ella me miró de reojo en la penumbra. Y aunque tenía la cara igual de blanca que el yeso de la pared, y le temblaba el labio de abajo, tenía esa expresión de determinación obstinada que me aterraba todavía más. Me zafó la mano despacito, dedo por dedo, y me susurró muy cerquita del oído, tengo que ver qué es, no nos podemos quedar aquí encerradas, sin saber si alguien se metió a la casa, o si es una emergencia, quédate con nuestro hermano. Y la muy loca, la muy valiente, se levantó de la cama. Empezó a caminar por el pasillo. Yo la veía desde mi lugar, encogida en cuclillas sobre el colchón, abrazando a mi hermano que seguía en su trance de cobardía extrema con los ojos cerrados. Cada paso que daba mi hermana se me hacía una verdadera eternidad. El piso de madera de mi casa, por los años que tiene, cruje con cualquier cosita, hasta cuando pasa una mosca, pero les juro que esa noche mi hermana parecía que estaba flotando sobre las tablas, no hacía ni el más mínimo ruido al pisar.
Caminaba sumamente lento, pegada a la pared del lado derecho, lo más alejada posible del closet y de esa sombra gigantesca que seguía dibujada en el piso moviéndose al ritmo de una respiración pesada. Y mientras ella avanzaba milímetro a milímetro, los golpes en la puerta seguían, pum, pum, pum. Era como si la cosa que estaba afuera supiera perfectamente que ella se estaba acercando y lo estuviera haciendo para burlarse de nosotras, para jugar con nuestra mente, para marcar el tiempo de su avance. Mi hermana llegó por fin a la altura del closet, se detuvo un segundo. Yo dejé de respirar por completo, veía su silueta a contraluz, enfrentándose por fin a la puerta cerrada, levantó la mano derecha despacito, temblando de una forma incontrolable, acercándola hacia la perilla metálica. Estaba a unos cuantos centímetros de tocarla. Yo quería gritarle que se regresara, que nos encerráramos en mi baño, que empujáramos el ropero contra la puerta, que saltáramos por la ventana y huyéramos a otro país sin mirar atrás, lo que fuera, pero la voz no me daba. Tenía la garganta cerrada, como si me hubieran puesto un nudo ciego por dentro. Y entonces, justo cuando la punta de los dedos de mi hermana rozó el metal helado de la perilla, todo se detuvo, los golpes pararon en seco. El silencio que cayó de pronto en la casa fue 1000 veces peor, 1000 veces más opresivo que el ruido. Fue un silencio pesado, denso, de esos que te zumban en los oídos y te hacen sentir que te van a reventar los tímpanos. Mi hermana se quedó completamente inmóvil, como una estatua, con la mano apoyada en la perilla sin atreverse a girarla. La sombra enorme en el piso dejó de moverse, dejó de expandirse. Parecía que el tiempo entero se había congelado, que el mundo exterior había desaparecido, y solo existíamos nosotras atrapadas en esa burbuja de terror. Fueron quizás 5 segundos, tal vez 10 segundos de silencio, pero a mí me parecieron 3 malditos años de vida. Y de repente, sin el más mínimo aviso previo, la cosa que estaba afuera dio un último golpe. Pero esto no fue un toquido con los nudillos, ni un golpe seco con la mano, fue un trancazo descomunal. Un estruendo brutal, salvaje, colosal, como si alguien hubiera tomado un mazo de demolición gigantesco, o hubiera agarrado vuelo desde el otro extremo de la casa para estrellarse con todo el odio y la furia del universo contra el centro de mi puerta. La madera crujió de una manera tan espantosa que yo juré por mi vida que la puerta se iba a hacer pedazos en ese mismo instante, y nos iban a llover las astillas en la cara. La casa entera retumbó, los vidrios de la ventana de mi cuarto vibraron amenazando con romperse, y mi hermano, que no había dicho ni pío, por fin soltó un grito ahogado y se metió por completo debajo de las sábanas, hecho bolita y llorando de pánico. En el mismísimo microsegundo en que sonó ese golpe monstruoso, la luz del pasillo de afuera, esa luz amarilla que proyectaba la sombra amenazante, se apagó de golpe. El sonido del interruptor se escuchó clarito, un clic fuerte, y luego oscuridad total. La línea de luz debajo de la puerta desapareció instantáneamente, y la sombra gigantesca se fusionó con las tinieblas, tragándose todo el pasillo de mi cuarto en un negro absoluto. Yo grité. Grité con todas las fuerzas que tenían mis pulmones, un grito de puro pánico, un grito desgarrador sintiendo que ahora sí nos iba a cargar el payaso a los tres. Ya no veía absolutamente nada. Solo escuchaba la respiración agitadísima y desesperada de mi hermana, que seguía parada allá a lo lejos en la oscuridad, pegada a la puerta que acababa de recibir ese impacto. Mi hermana, yo no sé si fue por el mismo susto que la hizo reaccionar en automático, por pura inercia, o porque de verdad ya no aguantaba la tensión de no saber qué había del otro lado. En lugar de echarse a correr de regreso a la cama con nosotros, agarró la perilla con las 2 manos, la giró con desesperación y abrió la puerta de mi cuarto de un solo tirón violento. El rechinido de las bisagras sonó agudo y doloroso en medio del silencio que había vuelto a caer, pero no hubo tiempo ni de asomarse. No hubo tiempo de ver si había un monstruo de 3 cabezas, un ladrón, un fantasma, o el mismísimo diablo parado en el umbral esperándonos. Porque en el instante exacto, en el preciso momento en que mi hermana abrió la puerta de mi cuarto y dio medio paso hacia el pasillo oscuro de afuera, un ruido espantoso nos terminó de helar la sangre a todos. Desde la planta baja de la casa, allá abajo, en la entrada principal, se escuchó como la puerta de la calle, que es una puerta pesadísima, de pura madera maciza con chapas de seguridad, se abría de golpe con una fuerza bestial, y se estrellaba violentamente contra la pared de la sala. El impacto fue tan monumental que se escuchó cómo se cayó un cuadro que teníamos colgado ahí, y el sonido del cristal rompiéndose en 1000 pedazos hizo eco por todas las escaleras, subiendo hasta donde estábamos nosotras, como anunciando que la peor de nuestras pesadillas acababa de entrar a nuestra casa. Nos quedamos mudas, el estruendo de la puerta principal rebotando contra la pared y los vidrios rotos cayendo al piso de la sala fue como una maldita bomba en medio del silencio absoluto. Mi hermana dio un salto hacia atrás, empujó la puerta de mi cuarto con el hombro, y le echó seguro con tanta desesperación que casi arranca la perilla completa de la madera. Se recargó de espaldas contra la puerta, respirando agitadísima, como si acabara de correr un maratón completo en el desierto, con los ojos cerrados a más no poder y temblando de pies a cabeza.
Yo seguía sentada en la cama, abrazada a mi pobre hermano, que ya no solo estaba llorando en silencio, sino que estaba rezando el Padre Nuestro en voz alta, pero se equivocaba a cada rato por el pánico, y revolvía el Ave María con el ángel de la guarda. Era un caos de cobardía pura en ese colchón, y el gato, bueno, el gato fue el más inteligente de los tres. Pegó un brinco, se metió hasta el fondo de las cobijas, y se hizo una bola de pelos impenetrable. Porque los animales no son tontos, mi gato sabía perfectamente que lo que sea que acababa de pasar allá abajo, no era de este maldito mundo. Pasaron 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos completos. No les miento, esos minutos se sintieron como si hubieran sido 10 larguísimos años de vida. Estábamos ahí, los tres encerrados, sudando frío en la oscuridad total, esperando escuchar pasos pesados subiendo las escaleras. Esperando escuchar que alguien entraba a robar, o peor aún, que esa sombra asquerosa regresara por el pasillo a terminar lo que había empezado con nuestra puerta. Pero no se escuchaba absolutamente nada, ni un solo grillo de la calle, ni el viento, nada. Era un silencio de cementerio, denso y pesado. Yo ya estaba haciendo cuentas mentales de por dónde saltar por la ventana si esa cosa nos venía a aniquilar, calculando si caía en el techo de lámina del vecino y me salvaba, o si me rompía las 2 piernas cayendo al patio de concreto. Y de pronto, en medio de ese terror absurdo, me acordé de lo más importante de todo, mi papá. Si había alguien abajo, si se habían metido a robar, mi papá dormía en la recámara principal que da directo a la subida de las escaleras. Y se supone que él era el que bajaba siempre a comer galletas. Se me hizo un nudo tan asqueroso en el estómago, que me dieron ganas de vomitar la cena ahí mismo. Teníamos que salir de ese cuarto. Le dije a mi hermana mayor, casi en un susurro inaudible de película de espías, «Oye mi papá, tenemos que ver cómo está». Ella abrió los grandes ojos de golpe, asintió con la cabeza súper decidida, y sin decir una sola palabra, agarró un palo de escoba viejo que tenía yo arrumbado en una esquina de mi cuarto. Porque ya saben, un buen palo de escoba es el arma letal por excelencia de las mujeres mexicanas contra cualquier amenaza, ya sean fantasmas, demonios o ladrones. Quitó el seguro de la puerta súper despacito para que no rechinara, y nos asomamos al pasillo otra vez. La luz de afuera seguía apagada. Encendí la linterna de mi celular con las manos temblándome tanto que la luz saltaba por todas las paredes, y parecía que traía luces estroboscópicas de antro barato. Caminamos hacia la habitación de mi papá, pegadas a la pared como si fuéramos calcomanías, listas para soltarle escobazos a la primera sombra que se moviera. Roncando a pierna suelta, envuelto en sus 3 cobijas como si fuera una oruga gigante, sin haberse enterado en lo más mínimo de que casi se nos sale el alma del cuerpo a sus 3 hijos. No se había levantado, no había bajado a comer absolutamente nada. Estaba profundamente dormido, soñando con los angelitos. Sentí un alivio enorme al verlo bien, pero al mismo tiempo, un terror 100 veces peor, porque si el de los ruidos de hace rato no era mi papá, entonces ¿qué demonios era la sombra gigantesca y el golpe brutal en mi puerta? Tragamos saliva y decidimos que teníamos que bajar a ver la entrada de la casa. Bajamos las escaleras casi gateando, asomando un solo ojo por cada maldito escalón, y cuando llegamos a la sala, la sangre se me fue a los pies otra vez, y el corazón se me paró. La puerta principal, esa puerta de madera maciza que pesa como 100 kilos y que tiene doble chapa de seguridad por dentro, estaba abierta de par en par. El viento helado de la madrugada entraba directo desde la calle, moviendo todas las cortinas de la sala como fantasmas. Y el cuadro grandote de la familia que teníamos colgado estaba hecho pedazos en el suelo, con todos los vidrios regados. Pero escúchenme bien, porque aquí viene lo peor de toda esta maldita historia, la revelación que hasta la fecha de hoy me quita el sueño. Nos acercamos las dos a revisar la puerta de entrada con la lucecita del celular, esperando ver la chapa toda forzada, esperando ver marcas de pinzas o desarmadores de alguien que se metió a robar. Pero no había nada, la chapa estaba completamente intacta. El seguro de adentro estaba botado, pero no estaba roto. No había ni un solo raspón en la madera de afuera. Eso significaba una sola cosa, una cosa que me da escalofríos en la espalda nada más de recordarlo y contárselos a ustedes. Nadie había entrado de la calle hacia adentro, a la fuerza. Lo que sea que estaba afuera de mi cuarto allá arriba, esa sombra negra, densa y gigantesca, que nos estuvo tocando la puerta para volvernos locos, había bajado las escaleras en un milisegundo, había botado el seguro desde adentro de la casa, y había salido hacia la calle con tanta fuerza bruta que aventó la pesada puerta contra la pared de la sala. La cosa esa no quería entrar a nuestra casa, quería salir. Y nosotras, mis hermanos y yo, habíamos estado encerradas a solas con esa entidad en la misma casa durante toda la maldita noche sin darnos cuenta. Obviamente sobra decir que esa noche nadie volvió a pegar el ojo. Despertamos a mi papá con gritos, le contamos todo llorando a moco tendido, y el muy incrédulo nos dijo tallándose los ojos que seguramente había sido una corriente de aire muy fuerte. Sí, claro, papá.
Una corriente de aire mágico que abre chapas de seguridad dobles y que proyecta sombras de 2 metros que hacen llorar de terror a los gatos. Por favor, ni él se la creyó cuando vio los vidrios. Desde ese día, yo les juro que no me quedo sola en esa casa por absolutamente nada del mundo. Mi hermano, el supuesto protector de la familia, durmió con la luz prendida y abrazado a mi mamá como por un mes entero sin soltarla, y yo mandé poner 3 seguros diferentes de metal a la puerta de mi cuarto. Compré un rosario gigante bendecido, y hasta agua bendita le eché al closet de madera por si las malditas dudas. Mi pobre gato ahora solo duerme pegado a mi cabeza, y si por pura casualidad lo veo fijar la vista otra vez hacia la puerta del cuarto, prefiero taparme hasta las orejas, hacerme bolita y ponerme a rezar con los ojos cerrados. Así que díganme ustedes, si les llegara a pasar esto en su propia casa a las 3 de la mañana, y se dan cuenta de que el monstruo horrible no estaba intentando meterse, sino que más bien ustedes estaban encerrados con él sin saberlo, ¿qué harían? ¿Se mudan de país ese mismo día, venden todo, o de plano queman la casa completa para asegurar